Destino Córdoba te invita a recorrer museos. Pero, ¿bajo qué temática? Los primeros museos que tuvo la ciudad de Córdoba. Hablar de museos es hablar de identidad, la identidad de los pueblos, la cultura, las costumbres. Y los museos son los espacios que guardan precisamente los rasgos de la cultura de los pueblos. Así es que tienen una misión social, una misión educativa y sobre todo el rol de la interpretación y de entretener a los turistas. La idea es recorrer a los primeros museos, pero para hablar de los primeros museos vamos a hablar de cómo fueron los primeros museos en el mundo. Parece que los comienzos de los museos se remontan a los finales de la Revolución Francesa. Allí comenzaron a aparecer las primeras colecciones. También se dice que la temática más interesante era la de las ciencias naturales. Y hablar de la Argentina y los primeros museos tiene que ver con el año 1812. Y también la temática más importante fue la de las ciencias naturales. Y tiene que ver con estos investigadores naturalistas que llegaban a la Argentina, recopilaban documentación y fueron los primeros coleccionistas. Hablando de la Argentina, tiene que ver la llegada de un sacerdote naturalista de apellido Jaime. Este señor trajo interesantes colecciones y realizó en el norte argentino muchas investigaciones de las que obtuvo restos fósiles y documentos históricos de trascendencia. Por eso el primer museo de la Argentina, que se llamó Museo País, es del año 1812. Y finalmente, en el año 1863, se consolida el reconocido Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Pero hablemos de Córdoba. El primer museo va a tener lugar en el año 1887 y tiene que ver con la llegada de un sacerdote llamado Labaña, que llega a Córdoba en 1886 y él se dedica a investigar. Tiene una gran colección de alfarería, distintas piezas, una colección interesante de minerales y él decide donarlas en el año 1887. El gobierno las agrupa en distintas salas bajo el nombre de Museo Politécnico. Esos fueron los comienzos. Después se fueron enriqueciendo las colecciones y ya había que destinarlas y había que subdividir en temáticas o en disciplinas. Es así como nace el primer museo histórico o colonial, el primer museo de ciencias naturales y el primer museo de bellas artes. Luego de la subdivisión de aquel museo politécnico, la disciplina de artes se organiza en una sala ubicada en la calle 27 de Abril. Esto sucedió en el año 1914. El gobierno de la provincia de Córdoba le va a encargar al arquitecto austrohúngaro Juan Cronfus la edificación de un espacio gigante precisamente al frente de la Plaza España, antiguamente Plaza Chacabuco. Este arquitecto va a seguir la misma línea arquitectónica de la circunferencia de la plaza y va a erigir este monumento maravilloso que es del año 1916. Tiene un marcado estilo neoclásico, tiene líneas muy particulares y se concibió para que estuviera ubicado el famoso Museo de Bellas Artes. Recibe el nombre de Emilio Carafa por un decreto del gobierno de la provincia de Córdoba en el año 1950 para rendirle un sentido homenaje al famoso pintor catamarqueño encargado de la decoración de la iglesia catedral, pero que es cordobés por adopción. Uno de los primeros directores del museo fue el reconocido doctor Deodoro Roca, que se lo menciona en muchas ocasiones porque su figura fue ilustre y muy determinante a la hora de la reforma universitaria de 1918. Cuando él fue el director de este museo, se fue enriqueciendo notablemente gracias a las distintas donaciones. Él propició distintas compras de maravillosas obras de arte y también se enriquece con el aporte de los diferentes artistas, quienes obligatoriamente tenían que dejar importantes obras en el museo por haberse capacitado en países europeos.
calle Rosario de Santa Fe, esquina Alvear, apenas a una cuadra de la plaza principal de la ciudad de Córdoba. Allí se encuentra el Museo Histórico Provincial del Marqués de Sobremonte. Es un museo fantástico, es el único testimonio de la edificación civil en el periodo colonial. Y bueno, tiene que ver con el primer museo, con los primeros museos que tuvo la ciudad de Córdoba. Esta casa fue construida por un comerciante llamado José Rodríguez en el año 1752, mediados del siglo XVIII. Era un comerciante muy adinerado y la casa había estado pensada precisamente para instalar el comercio. Tiene 3 espacios bien definidos. La parte de la familia, que ingresaba por la actual calle Rosario de Santa Fe, el negocio, que obraba como una especie de galería en la precisa esquina, no existía ochava, se abrían ambas puertas y allí estaba ubicado el negocio de ramos generales. Esta casa fue construida con muros bien anchos, con paredes de cal y canto. Tiene la particularidad de que todas las habitaciones, las 26 habitaciones, estaban revestidas con ladrillos cocidos. El detalle más importante arquitectónico de la colonia es justamente en esta esquina que podemos ver una suerte de columna que tiene 3 tramos, que son de distintos estilos, y corona en la planta alta con un hermoso balcón de hierro forjado. Ese balcón está sostenido por ménsulas de madera. En la planta alta estaban las habitaciones para la familia y la planta baja, además del negocio, se distribuían en torno a un patio bien andaluz las habitaciones y las diferentes dependencias donde la familia llevaba a cabo su vida social. Y en la parte trasera es la parte de la servidumbre, la parte de los esclavos. Esta casa tiene una particular referencia a cómo era la vida de los esclavos durante el periodo colonial. Ahora, ¿por qué llamamos Museo del Marqués de Sobremonte? Además está decir de que uno de los inquilinos de esta casa fue nada más ni nada menos que el primer gobernador intendente de la ciudad de Córdoba, don Rafael de Sobremonte. Él vivió en esta casa junto a su esposa y a sus 13 hijos, a lo largo de los casi 14 años que duró su misión como gobernador intendente. La vida del Marqués de Sobremonte con su familia tuvo ribetes interesantes, sobre todo en los aspectos sociales. Cuentan los documentos de la época que se realizaban interesantes tertulias. Y bueno, el museo se fue organizando a partir del primer museo llamado Politécnico, y luego que el Marqués de Sobremonte dejara esta vivienda, fue comprada por don Benito Fragueiro. Finalmente pasó en diferentes manos, ahí hubo varios locales comerciales, hubo una suerte de conventillo, finalmente fue comprado por el Banco del Hogar Argentino y en el año 1968 el gobierno de la provincia de Córdoba lo va a expropiar definitivamente y es trasladado el museo con la disciplina de histórico colonial. En las habitaciones van a encontrar distintas colecciones que pertenecieron a familias reconocidas de Córdoba, hay alfarería, hay cuadros, hay un órgano interesantísimo que perteneció al convento de las Teresas, además de interesantes piezas de muebles de la época colonial. Y llegamos al más joven de este trío de museos pioneros. Es el Museo de Ciencias Naturales Arturo Humberto Ilia. En realidad, en los comienzos, las plantas disecadas, los restos fósiles y las distintas piezas minerales fueron agrupadas luego de la subdivisión por disciplinas y exhibidas en el segundo piso del actual Colegio Alberdi. Luego, por orden del gobierno, en el año 1921, se deciden colocarlas en una propiedad ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen 111, bajo el nombre de Museo de Ciencias Naturales Bartolomé Mitre. El espacio quedó reducido, así que finalmente se lo ubicó en la calle Leopoldo Lugones, aquí, muy cerquita del Parque Sarmiento. Esto sucedió en el año 2004 y se le cambia el nombre por el de Humberto Ilia. Es un museo que tiene un diseño fantástico, con una modalidad de caracol, que a medida que van ascendiendo los niveles van cambiando de temática.
tiene la particularidad de tener un trabajo de investigación por biólogos y paleontólogos que siguen investigando. Este museo, que está ubicado aquí actualmente, como les dije, en el Parque Sarmiento, en un lugar que había un espacio abierto dedicado al boxeo, allá por la década de 1940, y después funcionó el Foro de la Democracia, que fue sede de la Oficina de Partidos Políticos, hasta el año 2004, en que fue trasladado definitivamente. Además de las colecciones propias de un museo de ciencias naturales, tiene la particularidad de contar con réplicas de animales prehistóricos que habitaron el suelo cordobés, razón por la cual es uno de los museos más visitados, sobre todo por los niños. De este modo hemos recordado los comienzos de los museos en la ciudad de Córdoba. Claro que hay muchos más para recorrer de distintas jurisdicciones, los hay privados, nacionales y municipales, pero eso será motivo de otro capítulo.